Buenas noches, clan. Antes de sumergirnos en lo paranormal, deja en los comentarios desde dónde estás viendo. Si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte al canal. Solo así serás parte del clan y nunca más estarás solo. Jamás me imaginé estar en esta situación. Todo comenzó con un mensaje en una red social que uso para vender artesanías que hago en mis ratos libres mientras termino mis estudios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un tipo llamado Miguel, que decía ser dueño de una exportadora de aguacate, me contactó ofreciéndome 15,000 pesos a la semana para ser su asistente personal en Morelia. Según él, necesitaba a alguien de confianza para manejar ciertos asuntos discretos mientras viajaba constantemente entre México y Estados Unidos. Lo más atractivo, no exigía ningún tipo de compromiso romántico o físico, solo disponibilidad y discreción. Como estudiante universitaria ahogada en deudas y con la inseguridad creciente en Michoacán, limitando mis opciones de trabajo, esa propuesta sonó como una bendición. El sentido común me decía que era demasiado bueno para ser verdad, pero la necesidad tiene cara de aguacate, como bromeamos aquí en Michoacán. Acepté platicar. Miguel me contó que su empresa exportaba aguacate a Estados Unidos y Canadá, aunque evitaba entrar en detalles específicos. Después de algunas conversaciones por mensaje, me pidió mi información bancaria para mandarme el primer pago. Cuando vi la notificación de los 15,000 pesos entrando a mi cuenta, mi corazón se detuvo. Por varios minutos, simplemente miré la pantalla, incapaz de creer lo que estaba pasando. Cuando pregunté qué exactamente esperaba a cambio, Miguel explicó que necesitaría algunos favores. El primero sería recoger un paquete, no en una paquetería oficial, sino en una dirección en las afueras de Uruapan, y llevarlo a su rancho, en los cerros de Pátzcuaro. Me mandó su número y las instrucciones precisas. Las instrucciones eran específicas: usar la llave escondida debajo de una maceta con bugambilias junto a la puerta principal, entrar y dejar el paquete sobre la mesa del comedor. Insistió mucho en que cerrara con llave al entrar y al salir. Me pareció exagerado, pero prometí seguir sus instrucciones al pie de la letra. El lugar de recolección me heló la sangre. Una casa deteriorada en las afueras de Uruapan, en una zona conocida por la presencia de grupos criminales. Mientras estacionaba mi coche, vi a un hombre corpulento en la puerta. Usaba una camisa floreada que apenas contenía sus músculos y pude distinguir el bulto de lo que parecía ser una pistola bajo su cinturón. Me preguntó si venía por el encargo de don Miguel y me pidió que esperara en el coche. Minutos después, regresó con una caja de cartón del tamaño de una caja de tenis, con manchas oscuras en las esquinas. Abrió mi cajuela sin pedir permiso y puso el paquete dentro. Antes de irse, me advirtió: «Ten cuidado en el camino, morra, no te pares por nada». Durante el trayecto al rancho de Miguel, le subía todo el volumen a las cumbias para ahogar mi ansiedad. No funcionó ni tantito. El rancho era impresionante. Ubicado en los cerros con vista al lago de Pátzcuaro, tenía ese aire colonial restaurado que solo el dinero viejo puede mantener. Paredes de cantera rosa, jardines con aguacates perfectamente alineados, y esa sensación de riqueza antigua que contrasta tanto con la realidad cotidiana de Michoacán. Seguí sus instrucciones, agarré la llave, entré, cerré con llave, dejé el paquete en la mesa del comedor y me preparé para salir. Fue entonces cuando escuché un teléfono fijo sonando en algún lugar dentro de la casa. Al mismo tiempo, recibí un mensaje de Miguel advirtiéndome que no contestara ninguna llamada que no fuera de alguien llamado Ernesto. Encontré el teléfono en un despacho lleno de libros sobre exportación agrícola y vi que la llamada era precisamente de Miguel. Decidí no contestar y salí apurada, recordando cerrar con llave al salir. En las semanas siguientes, realicé varios favores para Miguel. Llevé una camioneta Suburban a un rancho cerca de Apatzingán, solo para regresar con un vehículo diferente. Me encontré con un empleado suyo para recibir un maletín y entregarlo en la misma casa de la primera vez, con la advertencia de que él sabría si yo miraba dentro.
Ya había recibido unos 75,000 pesos cuando Miguel me hizo la petición más rara: pasar una noche en su rancho. Pagaría 25,000 pesos extra, siempre y cuando siguiera algunas reglas. Llegué al rancho al anochecer. La cochera estaba vacía, como siempre, pero las luces del porche estaban prendidas. Entré y cerré con llave como él había indicado. Miguel dijo que dejaría la lista de reglas sobre la mesa del comedor. Encontré el papel sujetado por una taza de barro negro típica de Pátzcuaro. 1. Cerrar con llave al entrar. 2. Contestar solo llamadas de Ernesto. 3. No abrir ninguna llave de agua entre 9 y 11 de la noche. 4. No abrir la puerta a nadie después de las 10 de la noche, sin importar quién diga ser. 5. Si la puerta del closet al final del pasillo está abierta, dormir en la biblioteca. Si está cerrada, dormir en cualquiera de los cuartos. 6. El jardinero llega a medianoche. Si empieza a golpear las ventanas, escóndete. 7. Prender la tele y dejarla en estática toda la noche. No se te olvide hacer esto. 8. Sírvete lo que quieras de la cocina. 9. Bajo ninguna circunstancia salgas al patio trasero después de que oscurezca. Siguiendo las indicaciones, fui a revisar el closet del pasillo y, como estaba abierto, llevé mis cosas a la biblioteca. Cerré las puertas con llave por precaución y me acosté en el sillón de piel checando el celular. No había recibido más mensajes de Miguel y empecé a imaginarme por qué tenía reglas tan raras en su rancho. La biblioteca era impresionante, con libreros del piso al techo llenos de libros antiguos. Muchos eran sobre historia de Michoacán, cultivos locales y, sorprendentemente, varios tomos sobre leyendas purépechas y rituales prehispánicos. En una vitrina con llave había lo que parecían ser códices o reproducciones de manuscritos antiguos. Me quedé dormida en algún momento, pero a las 10:16 de la noche me desperté con el sonido del timbre. Recordé la regla: no abrir la puerta a nadie después de las 10. Me quedé quieta, tratando de no hacer ni un ruido. Del otro lado de la puerta, alguien se identificó como policía estatal, ordenando que abriera. No me moví. Después de un breve silencio, el timbre sonó de nuevo y escuché una voz idéntica a la de Miguel pidiendo entrar. No cedí. Después de todo, él tendría llave, ¿no? Esto siguió por casi una hora. Diferentes personas tocando el timbre, identificándose y desapareciendo cuando no respondía. Escuché voces que suplicaban ayuda, hasta la voz de una mujer llorando que decía conocerme. El jardinero nunca apareció y finalmente logré dormirme, pero no antes de darme cuenta de que había olvidado seguir una regla crucial: prender la tele y dejarla en estática toda la noche. No se te olvide hacer esto. Estaba demasiado aterrada para levantarme y salir de la biblioteca en ese momento. Al mirar por la ventana, vi algo que me heló la sangre: figuras borrosas moviéndose por el jardín trasero, siluetas que no parecían completamente humanas. A la mañana siguiente, me desperté con ruidos que venían de la cocina. Abrí la puerta de la biblioteca lo más silenciosamente posible. Crucé la sala y me asomé a la cocina. Era Miguel, o al menos alguien idéntico a las fotos que me había mandado, preparando chilaquiles mientras el café se hacía. Me saludó animadamente, ofreciéndome desayuno. Acepté, pero comí en silencio, sintiendo una tensión insoportable en el ambiente. Me inventé un examen en la universidad para poder salir rápido. Miguel me acompañó hasta el coche y pude verlo parado en la entrada, observándome mientras me iba. Algo en sus ojos no cuadraba con las fotos. Eran más oscuros, más profundos, como si algo más me estuviera observando a través de ellos. En mi departamento, desempacando mis cosas, me di cuenta de que la lista de reglas todavía estaba conmigo. Al releerla, sentí un escalofrío cuando recordé que había olvidado prender la tele. En ese preciso momento, recibí la notificación del pago de 25,000 pesos. Luego, un mensaje de Miguel: no estoy en Michoacán ahorita. Debo regresar la próxima semana de Guadalajara. Así que estás libre de cualquier tarea hasta entonces. Acabo de mandarte el pago. Diviértete. Releí el mensaje varias veces, enfocándome en la parte donde decía que no estaba en Michoacán.
Pero él estaba ahí esta mañana. Él me sirvió el desayuno. No estoy en Michoacán ahorita. En cuestión de minutos recibí un nuevo mensaje, esta vez de un número desconocido. ¿Se te olvidó hacer algo? El mensaje venía con una foto de Miguel, o quien fuera esa versión de él, parado frente a la tele apagada, seguida de otra foto, la fachada de mi departamento en Morelia, y un último mensaje: las reglas existen para protegerte a ti, no a mí. Necesito contar esto antes de que sea demasiado tarde. Durante 11 años, mi vida con Marisol transcurrió con la tranquilidad típica de nuestro pequeño pueblo en las montañas de Michoacán. Nos casamos hace 2 años en la iglesia centenaria de Santa María, rodeados de flores de cempasúchil y el aroma del copal que tanto caracteriza nuestras celebraciones. Marisol siempre fue una mujer práctica y serena, nacida de una de las familias más respetadas de la región, metódica en su trabajo como maestra de primaria, prudente en sus decisiones y completamente ajena a cualquier superstición o creencia en lo sobrenatural que tanto abundan en nuestra tierra. Recuerdo perfectamente cómo se negaba a participar en las historias de aparecidos que contábamos durante las noches de noviembre, alrededor de las ofrendas del Día de Muertos. Mientras todos compartíamos relatos sobre la Llorona o el Charro Negro, Marisol simplemente sonreía con indulgencia, explicando pacientemente que tales leyendas solo servían para mantener viva nuestra cultura, pero carecían de fundamento real. Su rechazo a todo lo místico llegaba al punto de molestarse cuando su abuela intentaba limpiarla con ruda para protegerla del mal de ojo. Es por eso que los sucesos recientes son tan desconcertantes, tan ajenos a todo lo que Marisol representaba. Todo comenzó hace aproximadamente 2 meses, durante la temporada de lluvias que transforma nuestros caminos en arroyos de lodo rojizo. Aquel martes me había quedado trabajando hasta tarde en el aserradero local, regresando a casa empapado y agotado. Al entrar por la puerta trasera que da al patio donde crecen los guayabos y los nopales, noté algo extraño en el reflejo del espejo del pasillo. Marisol estaba parcialmente oculta detrás de la puerta de la cocina, con solo la mitad de su rostro visible, observándome con una intensidad perturbadora. El susto me hizo tirar la bolsa con las tortillas recién compradas. Inmediatamente, ella desapareció como sombra al mediodía. Escuché sus pasos alejándose rápidamente hacia el interior de la casa. Cuando la busqué, la encontré en nuestra recámara, organizando la ropa con absoluta normalidad. Extrañado, mencioné lo ocurrido, pero ella negó categóricamente haber estado espiándome. Su expresión de genuina confusión me convenció de que tal vez había sido un efecto de las sombras proyectadas por el foco del pasillo. Una semana después, ocurrió el segundo incidente. Me había levantado alrededor de las 3 de la madrugada para tomar agua, algo habitual durante las noches calurosas de Michoacán. Mientras bebía en la penumbra de la cocina, iluminado solo por la luna que se filtraba por la ventana, sentí una presencia. Al mirar hacia el suelo, distinguí el rostro de Marisol observándome desde debajo de la mesa de madera tallada que heredamos de su padre. Sus ojos, inusualmente abiertos, reflejaban la luz lunar con un brillo animal, y su boca se curvaba en una sonrisa que no reconocí como suya. El pánico me paralizó. Dejé caer el vaso de barro que se quebró contra los azulejos rojizos del piso. En ese instante, Marisol retrocedió rápidamente, moviéndose a gatas como nunca había visto moverse a un adulto, produciendo un sonido escalofriante al arrastrar las uñas por el suelo. Cuando finalmente logré moverme para buscarla, la encontré profundamente dormida en nuestra cama, respirando con la serenidad de quien no ha interrumpido su sueño en toda la noche. Por la mañana, intenté hablar sobre el asunto durante el desayuno. Las tortillas humeantes y el café de olla servían de excusa para mantener una conversación casual. Marisol parecía completamente ajena a lo ocurrido, reaccionando con una risa tan natural al escuchar mi relato que llegué a dudar de mis propios recuerdos. ¿Habría sido una alucinación provocada por el cansancio o tal vez por algún hongo que hubiera contaminado la cena de la noche anterior? Durante las semanas siguientes,
estos episodios se volvieron alarmantemente frecuentes. Comencé a encontrar a Marisol en los lugares más inesperados, acurrucada detrás de las cortinas bordadas con motivos purépechas que su madre nos regaló, parcialmente visible detrás del altar familiar donde guardamos las imágenes de santos y fotografías de nuestros difuntos, o asomándose desde el interior del viejo baúl de cedro que contiene nuestras cobijas para el invierno. Cada vez que la descubría, mostraba aquella sonrisa extraña, entre infantil y depredadora, que había comenzado a poblar mis pesadillas. En varias ocasiones intenté confrontarla, pero ella siempre negaba con tanta convicción que comencé a cuestionarme si no estaría yo perdiendo la razón. Una noche particularmente tensa, mientras compartíamos el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros, comenté casualmente que aquellos episodios parecían haber terminado. Su respuesta me heló la sangre. Con un tono juguetón que nunca antes había utilizado, sugirió que tal vez simplemente había aprendido a observarme sin ser detectada. Aquellas palabras desencadenaron en mí una paranoia incontrolable. Comencé a inspeccionar constantemente cada rincón oscuro, cada mueble que pudiera servir de escondite, cada espacio lo suficientemente grande para contener su cuerpo. La tensión se volvió insoportable. Me sentía ridículo por temer a la mujer con quien había compartido mi vida durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo, algo instintivo me advertía que quien me observaba desde las sombras ya no era completamente Marisol. Después de algunas semanas sin incidentes, comencé a relajarme gradualmente. Me convencí de que había sido una fase extraña, tal vez provocada por algún desequilibrio temporal o estrés acumulado. Fue entonces cuando ocurrió el episodio que destruyó cualquier posibilidad de normalidad entre nosotros. Marisol había partido hacia Morelia para visitar a su hermana enferma. Al menos, eso me dijo. Aproveché su ausencia para invitar a algunos amigos a ver el partido de fútbol. Tras su partida, decidí darme un baño para refrescarme del calor sofocante de la tarde. Mientras me enjabonaba bajo el chorro de agua tibia, experimenté nuevamente aquella inconfundible sensación de estar siendo observado. Abrí los ojos lentamente y lo que vi casi detuvo mi corazón. La cabeza de Marisol estaba completamente introducida en el espacio de la regadera, atravesando la cortina de plástico, dejando su cuerpo fuera. Su cabello negro y largo pendía empapado. Su maquillaje escurría por su rostro, formando líneas oscuras como lágrimas de petróleo, y su boca permanecía abierta en una sonrisa demente, con los ojos enrojecidos como si llevara días sin dormir. Nos quedamos así, en un silencio absoluto interrumpido únicamente por el sonido del agua golpeando contra los azulejos, hasta que lentamente retiró su cabeza y desapareció. A través de la cortina translúcida, pude distinguir su silueta alejándose hacia la puerta, que cerró con tal fuerza que los frascos de loción temblaron en el estante. Permanecí encerrado en el baño por más de una hora, tratando de controlar mi respiración entrecortada y decidir qué hacer. Coloqué el oído contra la puerta, intentando detectar cualquier sonido proveniente del exterior. No percibí nada más allá del goteo constante de la regadera, pero imaginaba a Marisol del otro lado, regodeándose con mi terror. Dominado por una mezcla de miedo e indignación, le grité que dejara de comportarse de esa manera enfermiza, que estaba traspasando todos los límites. No obtuve respuesta. Después de lo que pareció una eternidad, reuní el valor para enfrentar la situación. Me arrodillé y miré por debajo de la puerta, esperando ver sus pies descalzos en el pasillo. No había nada visible. Eso me dio el coraje necesario para abrir la puerta, pero antes de poder hacerlo, un sonido me dejó paralizado. Un gemido bajo y perturbador provenía del pequeño closet empotrado donde guardamos las toallas. Giré la cabeza lentamente y vi los ojos de Marisol observándome a través de la rendija de la puerta entreabierta. Su mirada desorbitada, la boca abierta en aquella sonrisa grotesca que ya me era familiar, y sus manos presionadas contra su pecho temblaban como si contuvieran una excitación incontrolable. Un sonido gutural, más animal que humano, emergió de su garganta, enviando escalofríos por todo mi cuerpo. Impulsado por el terror,
Abrí la puerta y corrí escaleras abajo, agarrando solo mi celular y las llaves de la camioneta antes de huir. Vestía únicamente unos shorts y tenía el cabello aún empapado, pero era lo que menos me importaba. Necesitaba alejarme de esa casa, de esa versión irreconocible de mi esposa. Durante todo el trayecto hasta la casa de mi compadre Joaquín, a unos 40 kilómetros por la carretera que serpentea entre montañas cubiertas de pinos y encinos, ignoré todas las llamadas y mensajes que recibía. Marisol actuaba como si nada hubiera ocurrido, preguntándome dónde estaba y por qué había salido de esa manera. Su aparente normalidad solo aumentaba mi confusión y mi enojo. Joaquín y su esposa Teresa me recibieron sorprendidos por mi estado, pero no hicieron muchas preguntas. Expliqué brevemente que Marisol y yo habíamos tenido una fuerte discusión, sin entrar en detalles sobre lo que realmente había sucedido. Conciliar el sueño fue imposible esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marisol observándome desde el closet. Joaquín acabó ofreciéndome un té de toronjil con valeriana que su madre preparaba para los nervios. A la mañana siguiente, desperté con esa misma sensación de estar siendo vigilado. Inicialmente, mantuve la mirada fija en el techo de vigas de madera, temeroso de explorar la habitación, pero la sensación se intensificó hasta volverse insoportable. Cuando finalmente giré la cabeza, vi el rostro de Marisol presionado contra la ventana junto al sofá donde había dormido. Su sonrisa demente estaba completamente abierta. La saliva descendía por las comisuras de sus labios, dejando marcas en el vidrio. Sus ojos parecían no haberse cerrado en días. Me levanté furioso y golpeé el vidrio, ordenándole que se fuera. Su expresión no cambió. Por el contrario, su sonrisa pareció ampliarse aún más, como si mi miedo fuera la fuente de un éxtasis indescriptible. Joaquín y Teresa bajaron las escaleras, atraídos por el alboroto. Cuando me volví para llamarlos, Marisol había desaparecido, dejando solo las marcas de saliva en el vidrio como evidencia de su presencia. Intenté explicarles la situación, pero pude ver en sus rostros que me consideraban perturbado. Joaquín incluso inspeccionó el jardín, sin encontrar huellas humanas, solo unas marcas en la tierra húmeda que atribuyó a algún animal silvestre. Comprendí que debía enfrentar la situación. A pesar del miedo, Marisol seguía siendo mi esposa y claramente necesitaba ayuda. Llamé a su madre, doña Esperanza, con quien nunca tuve una relación particularmente cercana. Siempre fue una mujer reservada y distante, que parecía desaprobar nuestro matrimonio desde el principio, aunque nunca expresara abiertamente sus razones. La conversación con doña Esperanza resultó desconcertante. Se negó a aceptar que Marisol pudiera tener algún problema, y cuando insistí sugirió de manera enigmática que yo debería buscar la protección de San Miguel, antes de cortar la comunicación. Sus palabras y el tono empleado me intrigaron profundamente. Parecía haber algo más, como si poseyera información que no podía o no quería compartir. Tras una larga conversación con Joaquín y Teresa, logré convencerlos de que Marisol realmente necesitaba ayuda psiquiátrica. No les relaté todos los detalles, pero lo suficiente para que comprendieran la gravedad de la situación. Joaquín se ofreció a acompañarme de vuelta a casa, propuesta que acepté con alivio. Al menos no enfrentaría aquello solo. Llegamos a nuestra casa al amanecer siguiente. La camioneta de Marisol no estaba en el lugar habitual, junto al aguacate que da sombra al patio, pero eso no disminuyó mi ansiedad. La puerta principal estaba entreabierta, y por un momento temí ver sus ojos espiándome a través de la rendija. Joaquín parecía tranquilo, casi relajado, mientras yo temblaba incontrolablemente. Al entrar, percibimos un olor nauseabundo que impregnaba todo el ambiente. La casa estaba en penumbras y silenciosa, con todas las cortinas cerradas, aparentando estar abandonada por meses a pesar de que yo la había dejado hace solo 2 días. Fuimos revisando cada habitación con cautela, buscando posibles escondites y llamando a Marisol por su nombre. En el camino hacia el segundo piso, noté fragmentos de vidrio esparcidos por los escalones,
Una de nuestras fotografías de boda que decoraba la pared de la escalera había sido destruida. El vidrio completamente removido y el marco colgado chueco. Contemplé la imagen con un nudo en la garganta. Marisol parecía radiante ese día, una imagen totalmente opuesta a la criatura en que se había transformado. Examinamos el cuarto de huéspedes, que parecía intacto, y con gran renuencia entré al baño, reviviendo el terror de aquella noche. Todo parecía exactamente como lo había dejado. Cuando entré a nuestra recámara para agarrar algo de ropa, encontré el origen del repugnante olor. En el closet, dispuestos cuidadosamente en pares sobre el tapete tejido por las artesanas de Paracho, había una docena de globos oculares de diferentes tamaños, algunos grandes como monedas, otros pequeños como canicas. Eran ojos de animales, meticulosamente extraídos y organizados con una precisión enfermiza. Joaquín tuvo que alejarse para contener la náusea, y yo cerré la puerta del closet tratando de bloquear esa pesadilla. Fue en ese momento que sentí nuevamente aquella sensación. Alguien nos observaba. Giré lentamente, examinando la habitación, hasta que finalmente la vi. Marisol estaba enroscada debajo de nuestra cama, acostada de lado, observándonos con la excitación de un niño en la mañana de Navidad. Sus manos juntas bajo la barbilla temblaban visiblemente. Ahora que sabía que había sido descubierta, comenzó a emitir aquellos extraños sonidos, una especie de sollozo gutural, como si la excitación fuera demasiado intensa para contenerla. Sus ojos permanecían desorbitados como siempre, y esa misma sonrisa grotesca dominaba su rostro. Me obligué a superar el miedo. Esta era Marisol, mi esposa, la mujer que amaba, sin importar cuán perturbada estuviera en este momento. Me acerqué cautelosamente, hablando en voz baja, prometiendo ayuda. Ella respondió únicamente con movimientos rápidos de cabeza y aquellos gemidos inquietantes. Cuando me agaché para verla mejor, noté la sangre que cubría sus manos. Temblaban cada vez más conforme me acercaba. Pregunté si estaba herida, y ella simplemente continuó con aquellos movimientos de cabeza, sus dedos ensangrentados moviéndose como si tocaran un teclado invisible, rozando su barbilla y dejando manchas rojas en su piel. El olor que emanaba de ella era perturbador y pude ver sangre escurriendo entre sus dedos. Movido por la preocupación, extendí mi mano para ayudarla, pero antes de poder tocarla, su mano disparó hacia mí. Un dolor agudo atravesó mi brazo y caí hacia atrás. Mi brazo ardía y la sangre se derramaba sobre el tapete. La miré estupefacto y vi que sostenía un gran fragmento de vidrio, probablemente del marco de nuestra fotografía de boda. Por un instante, continuó sonriendo, pero luego su atención se desvió hacia Joaquín. Su expresión cambió completamente. La sonrisa se transformó en un gruñido amenazador, aunque su boca permaneciera abierta. Me levanté y comencé a retroceder hacia el pasillo, sin desviar los ojos de ella. Joaquín parecía paralizado en lo alto de la escalera. Le grité que corriera, y en el momento en que mi espalda chocó contra él, Marisol comenzó a emerger de debajo de la cama. Se levantó y permaneció inmóvil en la entrada de la habitación, su cuerpo visiblemente tenso, la sangre goteando de sus dedos al piso de madera. Su cabeza se movía en sacudidas rápidas y bruscas, y entonces la sonrisa se abrió nuevamente, extendiéndose hasta que su barbilla parecía tocar su pecho. Joaquín finalmente reaccionó y bajó las escaleras corriendo. Quedé paralizado entre el amor por la mujer, que claramente necesitaba ayuda, y el instinto de supervivencia. Intenté decirle que solo quería ayudarla, con lágrimas en los ojos, pero ella simplemente elevó lentamente el vidrio, sosteniéndolo frente a ella antes de comenzar a correr en mi dirección, sonriendo con una excitación enfermiza. Afortunadamente, mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Bajé las escaleras saltando varios escalones a la vez. Alcancé la puerta principal antes de sentir a Marisol saltar sobre mi espalda, rodeando mi cuello con sus brazos, su boca abierta junto a mi oído,
permitiéndome escuchar aquellos terribles sonidos de sollozo a escasos centímetros. Logré derribarla al suelo, pero sentí un dolor intenso en la espalda. Aún así abrí la puerta y corrí hacia la camioneta. Joaquín estaba en el jardín de la casa vecina, hablando por teléfono con la policía. No pronuncié palabra alguna, simplemente subí al vehículo y arranqué a toda velocidad. Joaquín comprendió la urgencia y me siguió, manteniendo la comunicación con las emergencias. Miré por el retrovisor, convencido de que vería a Marisol corriendo detrás de nosotros, pero no había nadie. Me dirigí directamente al centro de salud del pueblo, donde recibí 11 puntadas en el brazo y 3 en la espalda. La policía realizó numerosas preguntas y regresó a la casa para una inspección, pero como ya anticipaba, Marisol había desaparecido. Los oficiales me aconsejaron permanecer con algún amigo o familiar y solicitar una orden de restricción lo más pronto posible, pero algo en mi interior me decía que nada de eso serviría. Dejé a Joaquín en su casa y me dirigí a un pequeño hotel en Pátzcuaro, a más de 1 hora de distancia, deseando poner la mayor distancia posible entre Marisol y yo. He pasado las últimas horas aquí, esperando que la policía la encuentre, que consigan para ella la ayuda que tanto necesita. Pero ahora sé que eso no sucederá. Hace 40 minutos recibí un mensaje de un número desconocido. Solo estas palabras: te encontré, y una fotografía adjunta, oscura y granulada, pero inconfundible: el ojo de Marisol. Comencé a escribir este relato inmediatamente después de recibir el mensaje. No sé qué hacer. Estoy solo y aterrorizado, con la sensación constante de estar siendo observado. Cada sombra en la habitación parece esconder su silueta. Cada ruido sutil me hace imaginar sus pasos acercándose. Y lo peor, incluso si cierro los ojos, no puedo borrar la imagen de su rostro transfigurado, de aquella sonrisa que algún día amé y que ahora se ha convertido en la personificación de mi más profundo terror. Lo más extraño de vivir en las colinas de Michoacán no son los árboles de aguacate que cubren las laderas como un manto verde oscuro, ni las mariposas monarca que llegan cada invierno como visitantes sagradas. Lo más extraño es el silbido que recorre nuestra calle exactamente a las 3:33 de la madrugada. Vivo en este pequeño pueblo entre las montañas de Michoacán desde los 6 años. Ahora, a punto de cumplir 15, puedo afirmar que crecer aquí ha sido tanto una bendición como un misterio. Nuestro pueblo, Santa Clara del Valle, es un lugar de casas de adobe con techos de teja roja, patios repletos de bugambilias y calles estrechas que serpentean entre colinas. Es bonito, acogedor y guarda un secreto que todos los habitantes conocen, pero del que nadie habla abiertamente: el silbido. No importa si es temporada de lluvias, cuando el agua cae como cortinas plateadas sobre las tejas, o si es la época seca, cuando el polvo rojizo cubre cada superficie. No importa si hay luna llena iluminando cada rincón del valle, o si la noche es tan oscura que no se distinguen ni las siluetas de las montañas. El silbido siempre comienza en el extremo norte de nuestra calle, cerca de la antigua capilla abandonada, y recorre todo el camino hasta perderse en dirección al pequeño lago sagrado de los purépechas que queda más allá del pueblo. Nuestra casa está justo en medio de la calle principal. Es una construcción sencilla pero acogedora, con paredes gruesas que mantienen el interior fresco durante los días calurosos y cálido en las noches frías. El patio está lleno de árboles frutales, mangos, guayabas y un viejo chico zapote que mi abuelo plantó cuando era niño. Cuando era más pequeño, mi hermano Miguel y yo nos escabullíamos hasta la sala para escuchar el silbido. Nuestros padres nos regañaban si nos descubrían despiertos a esa hora, pero nunca fueron muy severos con nosotros. Ellos entendían nuestra curiosidad infantil, aunque siempre insistían en que respetáramos la regla sagrada. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentar ver quién o qué producía el silbido. Mi padre es un hombre tranquilo y reservado, descendiente directo de los purépechas. Su familia vive en estas tierras desde tiempos inmemoriales. La familia de mi madre llegó más tarde, durante la época de la Revolución.
huyendo de la violencia en el norte. Ambos crecieron con las tradiciones y leyendas de Michoacán, pero mientras mi madre muestra cierto escepticismo hacia algunas creencias, mi padre cambia completamente cuando surge el tema del silbador. Su rostro generalmente sereno se tensa, habla más rápido y nos recuerda constantemente que no debemos pensar mucho en ello y siempre respetar la regla sagrada. Cada ventana de nuestra casa tiene una pesada cortina tejida con lana de borrego negro, decorada con símbolos purépechas que, según mi abuela, protegen a quienes están dentro. Estas cortinas se bajan al anochecer y se aseguran con pequeños candados de hierro forjado que mi padre cierra personalmente todas las noches antes de irnos a dormir. Las llaves se guardan en una pequeña caja de madera tallada que perteneció a su abuelo. Mi madre tiene una relación peculiar con el silbido. A veces la he sorprendido sentada en el sofá de la sala en plena madrugada cuando el sonido comienza. No es algo que haga con frecuencia, tal vez una vez cada luna llena, pero creo que se sienta ahí solo para escuchar. La melodía del silbador es constante e inquietantemente alegre, como una antigua canción de cuna purépecha, pero con notas que no pertenecen a ninguna escala conocida. Hay dos cosas extraordinarias en Santa Clara del Valle. Además del silbador nocturno, todos los habitantes gozan de una suerte inexplicable. Es difícil de describir, pero las cosas buenas simplemente ocurren con frecuencia a quienes viven aquí. Las cosechas siempre prosperan incluso en años de sequía, los niños rara vez se enferman, y cuando lo hacen, se recuperan con una rapidez sorprendente. La gente encuentra monedas antiguas en sus patios, recibe ascensos inesperados o gana pequeñas loterías. Los jardines florecen con colores vibrantes, incluso fuera de temporada, y el aire parece tener siempre un aroma dulce a chocolate y flor de cempasúchil. Miles de pequeñas bendiciones, como dice mi abuela sobre vivir aquí. Pero la principal razón por la que permanecemos, por la que nos mudamos aquí en primer lugar, fue mi hermano Miguel. Él nació con una enfermedad grave que afectaba su corazón. Los médicos de la ciudad no nos dieron esperanzas, dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido al parto. Nos mudamos a Santa Clara del Valle porque mi abuela, que era curandera, insistió en que este lugar tenía poderes curativos. Tan pronto como llegamos, Miguel comenzó a mejorar de una manera que desconcertó a los médicos cuando lo llevamos de vuelta para sus revisiones. Su color volvió, su respiración se normalizó y en pocos meses corría y jugaba como cualquier otro niño. Por eso seguimos aquí, incluso después de descubrir que, por cada pequeño milagro diario que ocurre en este lugar, algunas cosas terribles pueden suceder. Pero solo ocurren si alguien busca al silbador. El pueblo tiene un comité de bienvenida. Cuando una nueva familia llega, 5 ancianos del pueblo aparecen en su puerta con una olla de pozole, canastas con frutas de la región y dulces típicos, y un antiguo libro encuadernado en cuero. Son amables y cálidos. Cuando llegamos hace casi 10 años, el comité conversó con mis padres mientras yo exploraba nuestra nueva casa, y Miguel, aún débil, dormía en los brazos de mi madre. Después, pidieron hablar con mis padres en privado. Me mandaron a explorar el patio, pero me escondí detrás de la puerta de la cocina, donde pude escuchar casi cada palabra. El comité de bienvenida les explicó a mis padres cómo el pueblo era inexplicablemente próspero y saludable, y luego les contaron sobre el aún más inexplicable silbido que ocurría todas las madrugadas a las 3:33 y terminaba exactamente a las 3:35. El comité, nuestros nuevos vecinos, les advirtieron a mis papás que el silbido nunca nos haría daño, siempre y cuando no intentáramos ver quién o qué lo producía. Hicieron mucho énfasis en esta parte, y yo pegué mi oído a la puerta, esforzándome por escuchar. Las personas que buscaban al silbador veían su suerte cambiar, a veces de manera trágica. Una nube negra parecía cernirse sobre cualquiera que mirara. Todo lo que pudiera salir mal, saldría mal. El libro que trajo el comité contenía historias sobre accidentes inexplicables, vidas arruinadas, muertes repentinas y desgracias bizarras. No todos morían, escuché decir al líder del comité.
un anciano de cabello blanco y rostro arrugado como corteza de árbol, pero la vida se les escapaba lentamente. Aunque seguían respirando, algo fundamental se perdía en ellos, como si su espíritu hubiera sido absorbido. Mi mamá, noté, no se lo tomaba en serio al principio. Preguntaba repetidamente si aquello era alguna broma que le hacían a los recién llegados o alguna táctica para asustarlos. En cierto momento, su voz se elevó, acusando al comité de intentar asustarnos para que abandonáramos nuestra nueva casa. Mi papá la calmó explicando que podía percibir la sinceridad de nuestros vecinos y que solo intentaban protegernos. Le dijo que su abuela le había contado historias similares y que sabía que existían fuerzas antiguas que habitaban estas tierras mucho antes que nosotros. Algunas eran benevolentes, otras malévolas, pero la mayoría era mejor dejarlas en paz. Después de que el comité se fue, mi papá fue al pueblo a comprar las pesadas cortinas y los candados, instalándolos en cada ventana de la casa antes del anochecer. Aquella primera noche en nuestra nueva casa, me escabullí de mi cuarto poco antes de las 3 de la madrugada y encontré a mi papá despierto, sentado en el sofá de la sala, sosteniendo a Miguel. Mi papá me indicó con un gesto que guardara silencio, pero me hizo espacio a su lado. Me senté y esperamos. Exactamente a las 3:33, escuchamos el silbido. Vino y se fue, exactamente como nuestros vecinos habían dicho. El silbido regresa todas las noches y nunca miramos, mientras disfrutamos de nuestras miles de pequeñas bendiciones diarias. Miguel se recuperó completamente y creció como un niño fuerte e inteligente. Mi papá incluso se unió al comité de bienvenida. No recibimos nuevos vecinos con frecuencia. Después de todo, ¿quién querría irse de aquí? Pero cuando llega una nueva familia, mi papá y el comité llevan el pozole casero, las canastas con frutas y dulces y el antiguo libro. Siempre puedo saber por la expresión en el rostro de mi papá cuando regresa si la familia se tomó en serio al comité o si pronto tendríamos nuevos vecinos otra vez. Hace poco tiempo, una familia se mudó a la casa de al lado de la nuestra. El dueño anterior, don Esteban, había fallecido a los 101 años rodeado por sus hijos, nietos y bisnietos. Vivió una vida larga y plena. Nuestros nuevos vecinos parecía que se adaptarían bien. Creyeron en el comité de bienvenida, aceptaron el consejo de mi papá sobre las cortinas con candado, ya que tenían una hija pequeña llamada Ana Isabel. Cualquiera que fuera el contenido de aquel libro antiguo, cualesquiera que fueran las evidencias, mi papá nunca nos permitió verlo. Pero imagino que debían ser extremadamente convincentes, ya que nuestros vecinos se adaptaron sin problemas durante el primer mes. Una noche, cuando nuestros vecinos tuvieron que ir a una boda en Morelia, trajeron a Ana Isabel para que se quedara con nosotros. Ella tenía 13 años, un año menos que yo. No la conocía bien antes de aquella noche, pero tan pronto como sus papás la dejaron después de la cena, supe que sería una noche difícil. Ana Isabel inmediatamente preguntó sobre el silbido nocturno en cuanto los adultos salieron del cuarto. Estábamos sentados en la sala, con alguna novela sonando distraídamente en la televisión. Mi hermano y yo intercambiamos miradas. Le expliqué que no hablábamos de aquello. Ella insistió, sugiriendo teorías cada vez más extravagantes. Primero, que era algún vecino anciano que salía a caminar de noche, luego que tal vez fuera el espíritu de un minero muerto en las antiguas minas de plata de la región. Cuando sugirió que podría ser la Llorona, noté que Miguel se tensó. Repetí que no hablábamos de aquello y sugerí ir a mi cuarto a escuchar música. Pasamos las siguientes horas compartiendo canciones, comiendo tejocotes cristalizados y contando historias de la escuela. Una típica noche entre amigas, pero yo podía ver que Ana Isabel estaba cada vez más inquieta, mirando constantemente su teléfono para verificar la hora. Mucho después de que mis papás nos desearan buenas noches, cerraran las cortinas y se retiraran a su cuarto, Ana Isabel se levantó de la silla al lado de mi cama donde estaba sentada y se acercó a donde Miguel y yo estábamos acostados. Preguntó si alguna vez habíamos intentado mirar, mencionando que casi era hora. Como en la mayoría de las pijamadas,
Habíamos ignorado cualquier sugerencia de horario para dormir. Me sorprendí al darme cuenta de que ella tenía razón. Eran casi las 3 de la mañana. Suspiré y comencé a repetir nuestra regla, pero ella me interrumpió. Explicó que no podía intentar mirar en su propia casa porque su papá cerraba las cortinas todas las noches y escondía la llave. Miguel mencionó que nuestro papá hacía lo mismo. Ana Isabel sonrió y sacudió la cabeza. Reveló que sí, mi papá cerraba las cortinas, pero no escondía la llave, la mantenía en su llavero. Pregunté qué importaba eso, temiendo ya saber lo que diría a continuación. Porque yo había notado que, después de todos estos años, mi papá ya no se preocupaba tanto por esconder la llave, confiando en que respetábamos la regla. Ana Isabel confesó que, después de que mi papá cerró todo, pero antes de que mis papás se fueran a dormir, ella había ido al baño. Y en el camino, tal vez había echado un vistazo al cuarto de mis papás, y tal vez había visto el llavero de mi papá sobre el buró, y tal vez había tomado prestada la llave de los candados. Miguel y yo nos quedamos mirándola mientras su sonrisa se ensanchaba. La acusé de estar mintiendo, pero ella sugirió que podía verificarlo si quería. Bastaba con abrir la puerta del cuarto de mis papás y mirar. Vería que el llavero no estaría en el buró. Les ordené a ambos que se quedaran donde estaban, sin moverse, mientras yo iba a verificar. Me apresuré hasta el cuarto de mis papás, pero dudé en la puerta. Si Ana Isabel no estuviera mintiendo, mi papá se pondría furioso, más que furioso. Estaba aterrada solo de pensarlo, pero estaba más asustada con la idea de una ventana abierta con el silbador justo del otro lado. Abrí la puerta, solo una rendija, y miré, pero estaba demasiado oscuro para ver. Respirando hondo, entré al cuarto. 2 pasos en la oscuridad y me congelé. El silbido comenzó, y podía escucharlo claramente desde el cuarto de mis papás. Nunca me había dado cuenta, pero debían escuchar el sonido todas las noches desde que nos mudamos a la casa. Nunca nos lo contaron. Dudaba poder dormir con aquello. Permanecí inmóvil, escuchando el silbido acercarse, sin saber si debía encender la luz o llamar a mi papá. Sonidos suaves provenientes de la sala me trajeron de vuelta a la realidad. Miguel, pensé corriendo fuera del cuarto de mis papás. Ana Isabel y Miguel estaban cerca de la puerta principal, junto a una ventana. Ana Isabel no estaba mintiendo. Pude verla manipulando el candado de una de las cortinas. Escuché un clic metálico. Realmente tenía la llave. Ana Isabel dejó escapar una risita nerviosa. Miguel estaba a su lado, encogido, asustado, pero tal vez curioso. El silbido estaba justo frente a nuestra casa ahora, su melodía más clara que nunca. Creo que emití algún sonido. No puedo recordarlo con claridad. El tiempo parecía detenido, pero corrí. No soy rápida, nunca fui atlética. De alguna manera, cubrí la distancia entre Miguel y yo en un instante. Mis ojos estaban fijos en él, pero escuché a Ana Isabel jalar la cortina completamente hacia abajo para poder soltarla. Escuché el sonido de la tela al comenzar a subir y escuché el silbido justo del otro lado de la ventana, pero yo tenía mis brazos alrededor de Miguel y nos giré para que él estuviera de espaldas a la ventana. Al mismo tiempo, cerré mis ojos con fuerza. La cortina se abrió completamente. El silbido se detuvo. Sentí a Miguel temblando entre mis brazos. Le dije que no mirara, que no se volteara. Estábamos posicionados de modo que él miraba hacia el pasillo y yo hacia la ventana, aún con los ojos cerrados. Lo sentía sentir contra mi hombro. Extendí el brazo que no sostenía a Miguel e intenté tocar a Ana Isabel. Mi mano rozó su brazo. Ella temblaba más que mi hermano. La llamé por su nombre, pero solo encontré silencio. Tanteé cuidadosamente la ventana, aún con los ojos bien cerrados. El vidrio estaba frío contra mis dedos, más frío de lo que debería estar en esa época del año. Moví mi mano hacia arriba en la ventana, buscando el cordón de la cortina. El vidrio comenzó a calentarse cuanto más alto alcanzaba, y había un zumbido suave como el de miles de abejas. Traté de no pensar en lo que podría estar del otro lado de la ventana.
Finalmente, toqué el cordón y jalé la cortina hacia abajo. Abrí los ojos. En la tenue luz que venía de la cocina, pude ver a Ana Isabel, pálida y encogida, mirando fijamente hacia la ventana ahora cubierta. La llamé nuevamente y ella se volteó hacia mí y gritó. Todo cambió en un instante. Las luces se encendieron en el pasillo, luego en la sala. Los pasos de mis papás resonaron en el piso de madera. No me volteé para mirarlos. Mis ojos aún estaban fijos en Ana Isabel. Ella estaba pálida. Se había mordido el labio con tanta fuerza que había una delgada línea de sangre escurriendo por su barbilla, y se había hecho pipí en el pantalón de la pijama. Mi papá preguntó, detrás de mí, qué había pasado. Logré voltearme y responder que ella había mirado. Nunca había visto a mi papá asustado antes, pero lo vi esa noche, en ese momento, un terror puro en su rostro, el miedo de un padre. Preguntó si solo Ana Isabel había mirado. Asentí. Mi papá exhaló profundamente. Parecía tan aliviado que casi esperé que sonriera. Pero entonces se volvió hacia Ana Isabel y el rostro de mi papá cambió. Me pregunté si se sentía culpable por sentir alivio de que solo Ana Isabel hubiera mirado. Se escuchó un golpe en la puerta. Todos nos quedamos inmóviles. Ana Isabel emitió un gemido ahogado. Mi mamá, desde la entrada del pasillo, nos indicó que no abriéramos. Siempre pensé que ella era escéptica respecto a las cortinas y al silbador, pero esa noche todos éramos creyentes. Noté que tanto mi papá como mi mamá sostenían utensilios de cocina que podrían servir como armas. El golpe volvió, un poco más fuerte esta vez. Ana Isabel suplicó en un susurro que no abriéramos la puerta. Mi papá caminó hasta ella y la abrazó. Prometió que no abriríamos. Nada entraría allí esa noche. Esta vez, el golpe fue tan violento que hizo que la puerta temblara en sus bisagras. Ana Isabel gritó nuevamente y Miguel se aferró a mi cuello con los brazos. Mi mamá se acercó y se arrodilló a nuestro lado, envolviendo a mi hermano y a mí en sus brazos. Mi mamá sugirió en voz baja que mi papá llamara a la policía. Los golpes se detuvieron instantáneamente. Mi papá nos miró por encima del hombro. Comenzó a preguntar algo, pero fue interrumpido por golpes frenéticos que se transformaron en un golpe educado. «Policía», dijo algo del otro lado de la puerta. La voz que venía de afuera sonaba exactamente como la de mi mamá, como si un quetzal repitiera las palabras que acababa de escuchar. «Policía, llamar a la policía, policía». Mi mamá nos apretó con más fuerza. «Policía, policía, policía, policía. Por favor, para». Escuché a mi mamá susurrar. Mi papá dijo que no creía que llamar a la policía ayudara. ¿Cómo sabríamos cuándo serían realmente ellos en la puerta? Los golpes volvieron con más fuerza que antes. La puerta se estremeció, luego se detuvieron. Después de un largo momento, escuché los golpes nuevamente, pero venían de la puerta trasera. Todos nos giramos juntos hacia la puerta trasera, pero los golpes inmediatamente regresaron a la puerta principal. Del frente hacia atrás, de atrás hacia adelante, fuerte y luego suave, después fuerte nuevamente. De repente, el sonido venía de ambas puertas al mismo tiempo, golpes grandes y pesados como un tambor ceremonial. Entonces, algo comenzó a golpear contra todas las ventanas de la casa, luego en las paredes. Era como si estuviéramos dentro de un teponaxtle con una docena de personas intentando tocarlo simultáneamente. Ana Isabel gritó que parara. Los golpes cesaron. Dijo que no le contaría a nadie lo que vio. Prometió que no lo haría, suplicando que la cosa se fuera. Esperamos casi un minuto. Entonces escuchamos un suave golpe proveniente de la ventana por la que Ana Isabel había mirado. Ella comenzó a llorar, sollozando como una prisionera observando cómo construyen la horca fuera de su celda. Mi papá la sostuvo, acarició su cabello, pero nunca le mintió. Nunca le dijo que las cosas estarían bien. El golpe en la ventana continuó por el resto de la noche. Nos amontonamos en la sala durante horas. Mi mamá intentó llevarnos a mi cuarto mientras mi papá se quedaba vigilando la puerta. Pero en el momento en que nos movimos hacia mi cuarto, los golpes volvieron tan violentos que temí que la casa entera se derrumbara.
Volvimos a la sala y los golpes cesaron. Solo el golpe suave en la ventana permaneció. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Los golpes se detuvieron alrededor de las 6 de la mañana. Es aproximadamente la hora en que el sol comienza a asomarse por detrás de las montañas de Michoacán. Esperamos 2 horas más antes de que mi papá abriera las cortinas de una ventana. Nos hizo volver a nuestros cuartos. Lo escuché abrir la puerta y salir. Y después de un rato, volver. Se acabó, nos dijo. Los papás de Ana Isabel volvieron al mediodía. Mi mamá y mi papá la llevaron hasta su casa y todos conversaron durante mucho tiempo. Miguel y yo observamos desde la ventana. Él permaneció pegado a mí todo el día, a mi lado, a veces sosteniendo mi mano. Cuando mis papás volvieron, parecían serios, pero no nos contaron lo que habían dicho a la familia de Ana Isabel. Era domingo, así que todos pasamos el día juntos, preparamos enchiladas y vimos películas antiguas. Esa noche, todos dormimos en mi cuarto, Miguel y mi mamá en la cama conmigo, mi papá en una silla junto a la ventana. No hubo golpes esa noche ni en ninguna noche desde entonces. No vimos mucho a Ana Isabel o a sus papás durante esa semana, pero el jueves había un camión de mudanzas en la entrada de su casa. Miguel y yo los observamos empacando durante toda la tarde después de la escuela. Lo que más me impresionó fue lo exhaustos que parecían Ana Isabel y sus papás. Los tres tenían la misma palidez grisácea, bocas tristes y ojos sin vida, como si una parte esencial de ellos hubiera sido arrancada. Incluso desde el otro lado de la calle, podía darme cuenta de que algo estaba profundamente mal. Ana Isabel y su familia se fueron antes del anochecer. Recuerdo lo que el comité de bienvenida original les dijo a mis papás cuando nos mudamos. No todos los que miran al silbador mueren, pero incluso aquellos que sobreviven pierden su luz interior, y el resto de sus vidas está lleno de mala suerte. Miles de pequeñas tragedias. Creo que los papás de Ana Isabel deben haber mirado también, ya sea para consolarla si no creían, o para compartir la carga si creían. Observo a Miguel algunos días, feliz, joven y lleno de vida, y me pregunto, ¿y si yo hubiera sido más lenta? ¿Y si él hubiera mirado por la ventana esa noche? ¿Yo habría mirado también para consolarlo? ¿Para compartir esa carga? Estoy agradecida de no tener que descubrirlo. Seguimos viviendo en la misma casa, en el mismo pueblo. Aún escuchamos a nuestro silbador pasar todas las noches. Las bendiciones, la suerte, las cosas buenas aquí son demasiado buenas para abandonarlas. Pero somos cuidadosos. Ya no recibimos más amigos para pasar la noche. Y mi papá esconde muy bien la llave de los candados. No es que yo la haya buscado. Algunas cosas simplemente no necesitas buscarlas. El papel pegado en el poste de madera anunciaba: «Felicidad, vendida en frascos de vidrio. Llame hoy», y abajo tenía un número de teléfono. Aquella tarde en Morelia, capital de Michoacán, yo volvía exhausto de la larga jornada en la fábrica de artesanías, donde supervisaba la producción de piezas de cobre, tradición secular de nuestra región. Fotografié el anuncio pensando que era curioso, planeando mostrárselo a Marisol cuando llegara a casa. Pero como siempre sucede, lo olvidé completamente al ser engullido por la rutina familiar. La cena con frijoles y tortillas, lavar los trastes, doblar la ropa que sequé por la mañana, preparar el lunch de la pequeña Lupita, acostarla después de un cuento sobre las mariposas monarca que migran cada año a nuestros bosques, y finalmente guardar sus juguetes esparcidos por la sala. Todas las noches, el mismo ritual. A la mañana siguiente, desperté de espaldas a Marisol. El sol ya iluminaba las paredes de adobe de nuestra pequeña casa. Como siempre, necesitaba levantarme antes que ella para llegar a la fábrica, así que me preparé silenciosamente y salí por la puerta. En el trabajo, revisaba el inventario de los moldes de cobre y planeaba las entregas de la semana. La mayoría de los días eran idénticos a este. Esencialmente, me pagaban por mirar hojas de cálculo durante 9 horas y coordinar entregas para tiendas de turismo. Terminé mis tareas rápidamente y decidí salir más temprano. Era viernes.
y muchos empleados aprovechaban para terminar la jornada antes del horario normal. Durante mi caminata de regreso, me sumergí en pensamientos sobre mi vida actual. Lo hacía con frecuencia. Cuando joven, soñaba con explorar las ruinas purépechas de Tzintzuntzan, visitar cada pueblo mágico de México o incluso conocer los volcanes de ceniza del sur del país. Entonces, conocí a Marisol. No me malentiendas, la amaba. Aún la amo, solo que ya no tenemos esa chispa inicial. Cuando te involucras con alguien, sea por destino o casualidad, algunos de tus planes personales quedan suspendidos, y entonces la relación se convierte en matrimonio. Después nace una hija. Necesitas matricularla en la escuela, conseguir un mejor trabajo, trabajar más horas y, bueno, la misma historia de siempre. No estoy queriendo lamentarme. Solo reconozco que no estaba exactamente satisfecho con mi situación. No me consideraría una persona feliz. Mientras recorría el mismo trayecto que hacía todos los días, pasé nuevamente por el anuncio que había visto el día anterior. No sé explicar por qué, realmente no lo sé, pero decidí llamar al número. Imaginé que sería alguna broma. Tal vez alguien contestaría y diría, «Te quiero mucho», y colgaría enseguida. O podría ser el contacto de alguna trabajadora sexual. No tenía idea de qué esperar. Llamé. Sonó solo una vez antes de que alguien contestara. La voz femenina del otro lado de la línea confirmó que vendía felicidad en frascos y me preguntó cuándo quería recogerla. Confundido, pregunté qué exactamente estaba comprando. Ella respondió con naturalidad que era felicidad, conservada en vidrio por ser más duradero que el plástico. Acordamos encontrarnos frente a la Catedral de la Plaza de Armas, en el centro histórico de Morelia. Como había salido más temprano del trabajo sin avisarle a Marisol, podría buscar el dichoso frasco sin que ella lo supiera. Para ser sincero, no creía que realmente compraría un frasco de felicidad. Estaba 99% seguro de que se trataba de drogas. Tal vez peyote o algún hongo alucinógeno estaría en el frasco. Recuerdo pensar, ¿y si felicidad es solo un código para alguna droga ilegal? ¿Y si ella es policía? Pero algo dentro de mí me decía que siguiera caminando hasta la catedral, con sus torres gemelas y piedra rosada tan característica de la arquitectura colonial de Michoacán. Al llegar a la plaza, envié un mensaje avisando que estaba ahí. Ella respondió que llegaría en un instante y pregunté cómo identificarla. «Camioneta blanca con símbolo de mariposa», escribió. Cuando llegó su mensaje, vi el vehículo estacionarse cerca de la plaza. Observé que no había nadie más dentro, lo que alivió mi miedo de secuestro, común en esta región del país. Ella salió y miró alrededor hasta que nuestras miradas se cruzaron. Hice un pequeño gesto de reconocimiento con la cabeza. Ella simplemente hizo una seña con la mano, llamándome hacia su dirección. Era joven, tal vez en sus 20s, con cabello negro y largo adornado con flores de bugambilia. Su piel morena contrastaba con el vestido blanco bordado con patrones coloridos típicos del arte purépecha local. Me recordó a las vendedoras de la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, con sus ropas tradicionales. Ella me saludó hablando sobre el calor de la tarde y me entregó un pequeño frasco de vidrio, tipo los usados para conservar chiles en vinagre, pero mucho más pequeño, con no más de 5 centímetros de altura. Dentro había una luz, no una lámpara, solo luz pura. Era como si alguien hubiera embotellado el sol. Brillaba incluso bajo la intensa luz de la tarde michoacana. Parecía un minúsculo sol, o un pequeño universo existiendo dentro de esas paredes cristalinas. Lo admiré sin esconder el asombro en mi rostro. Cuando pregunté qué era aquello, ella repitió que era felicidad en un frasco de vidrio. Cuestioné qué debía hacer con él, y su respuesta fue simple: guárdalo. Si tienes problemas, envíame un mensaje. Cuando ella comenzó a entrar al coche, pregunté sobre el precio. Su respuesta fue enigmática: no te preocupes, ya pagarás. Entonces cerró la puerta y partió. ¿Qué diablos había pasado? ¿Qué estaba sosteniendo? Miré nuevamente el frasco. Su brillo era simplemente hipnotizante.
Lo puse en mi bolsillo y pude ver su fulgor atravesando la tela del pantalón. Comencé a caminar hacia casa. Lo que era solo una tarde agradable y soleada, rápidamente se transformó en una tormenta. El cielo, antes azul, fue cubierto por nubes negras características de la temporada de lluvias de Michoacán. No estaba prevista tormenta, o habría tomado uno de los coloridos autobuses de la ciudad en vez de caminar. Corrí hacia casa, intentando no empaparme completamente. Finalmente, encontré refugio al llegar a mi condominio. Caminé hasta mi puerta y descubrí que mi llave ya no estaba en el llavero. «Caramba, no puedo creer que la perdí de nuevo», pensé. Toqué la puerta llamando a Marisol, explicando que había perdido la llave. Escuché el sonido de la cerradura siendo desbloqueada del otro lado. Cuando la puerta se abrió, fui recibido por un hombre corpulento con cabello canoso y bigote espeso, que me informó que estaba en la puerta equivocada. Me quedé desorientado y me disculpé antes de que él cerrara la puerta con una risa. Apartamento número 23. Sabía que era mi apartamento. Estaba seguro. Vivía en el apartamento 23 desde hacía 5 años, pero aquel no era mi hogar. Por lo que pude ver dentro, todos los muebles eran diferentes. Estaba pintado de otro color. Todo estaba mal. Me sentí como si me hubiera golpeado la cabeza y me hubieran drogado. En ese momento, nada tenía sentido. Saqué mi celular para llamar a Marisol, para que me calmara y me dijera que solo estaba confundido. Pero su contacto no estaba en mi teléfono. De hecho, no había nada en el aparato. Ningún mensaje de ella, ninguna llamada anterior, ninguna foto. Era como si mi teléfono hubiera sido restaurado a la configuración de fábrica. ¿Habría aquella mujer cambiado mi teléfono cuando no estaba mirando? Podría simplemente marcar el número de Marisol manualmente, pero no lo recordaba. Antes lo sabía de memoria, pero ya no. Necesitaba volver a la fábrica. Tenía todos mis contactos guardados en la computadora del trabajo. Como aún llovía, tomé un autobús que paraba frente al condominio. Viajé hacia el centro, todo el tiempo mirando mis zapatos mojados, imaginando qué diablos estaba pasando. En la fábrica necesitábamos una credencial para acceder al edificio. Siempre mantenía mi credencial en la cartera, siempre. Pero, sorpresa de sorpresas, no estaba ahí. Usé el interfono para visitantes o empleados que olvidaron sus tarjetas. Me identifiqué, pero no podía recordar mi número de empleado. La voz por el interfono pidió mi nombre completo y departamento. Departamento de producción. Mi nombre es Eduardo Méndez. Después de unos segundos, el hombre habló nuevamente conmigo. No tenemos ningún Eduardo Méndez trabajando en este edificio. ¿Tienes una cita con alguien? Retrocedí sorprendido, casi tropezando con mis propios pies. Había estado en esa fábrica 1 o 2 horas antes. ¿Qué me estaba pasando? Me sentía como si estuviera desarrollando Alzheimer, pero pasando por todas las etapas en un solo día. Miré mis manos, inseguro de si estaba en el cuerpo correcto. Era como si el mundo a mi alrededor se estuviera desintegrando. No tenía control, solo estaba sentado dentro de la cabeza de otra persona, observando el mundo a través de sus ojos. En ese momento recibí un mensaje. Reconocí el número inmediatamente. Era aquella chica, la que me dio el frasco. Me había olvidado completamente de él hasta ver su mensaje. «Hola, ¿cómo estás?» Miré el teléfono, perplejo. Su tranquilidad me irritaba. Ella sabía lo que estaba pasando. Lo había hecho de alguna manera. «¿Qué diablos me hiciste?» Lo peor aún está por venir. Estaba astronómicamente cerca de simplemente arrojar mi teléfono lo más lejos posible. En frustración, saqué el frasco del bolsillo. Parecía inalterado, aún brillando con la misma intensidad. «¿Qué hiciste?», le grité al frasco, dándome cuenta de que probablemente parecía un lunático. Mientras miraba su vidrio reluciente, noté algo. Ya no sabía cómo era el rostro de mi esposa. Sabía su nombre. Bueno, sabía que empezaba con M, o tal vez con C. No podía imaginarla en mi mente. Sabía que tenía una esposa. Sabía que sí. Claro, porque tenía una hija. Tenía una esposa y una hija. Solo que no podía recordar sus rostros en ese momento.
ni sus nombres completos, ni sus cumpleaños, ni ningún recuerdo que tuviera con ellas. Sé que existían. Ellas existían. Las había visto esa misma mañana, ¿verdad? No podía recordar cómo se veían o cuál era su perfume. ¿Cómo fue nuestro primer encuentro? Tuvimos una boda, ¿no? ¿Y nuestro primer beso? ¿O mi hija? ¿O era mi hijo? Tal vez ni siquiera tenía un hijo, pero mi esposa o novia, ella era real, sabía que lo era. Este pensamiento me estaba despedazando. No podía verla en mi cabeza, no podía recordar un solo hecho sobre ella. Estaba parado frente al mismo edificio, pero no estaba seguro del motivo. ¿Trabajaba ahí? Debía trabajar en algún lugar. La lluvia ahora era acompañada por un viento helado. Azotaba mi rostro, haciendo que mi nariz y mejillas ardieran. Quería ir a casa, quería estar con ellas, quería estar caliente, quería volver a un trabajo mediocre que mantuviera un techo sobre mi cabeza. Quería todo eso. Estaba empapado, era miserable. No podía recordar a mis padres o mi infancia. ¿Tenía amigos? ¿Por qué estaba bajo la lluvia? Miré mi mano, aún agarraba el frasco. El único recuerdo de toda mi vida que podía recordar concretamente era aquella chica entregándome el objeto, diciendo que era felicidad. No trajo felicidad, trajo dolor, trajo sufrimiento. Estaba más miserable en ese momento de lo que jamás había estado. Mi teléfono vibró. «Rompe el frasco, Eduardo». Miré mi otra mano. Con el sol poniéndose y el cielo lluvioso, juro que el frasco brillaba más intensamente que cualquier luminaria cercana. No lo rompí porque estuviera siguiendo sus instrucciones. Lo rompí porque estaba furioso. Lo rompí porque estaba molesto. Necesitaba un alivio. Levanté mi brazo por encima de mi cabeza y lo bajé con un movimiento rápido, estrellando el frasco contra el concreto bajo mis pies. El aire oscuro y frío que acompañaba la lluvia se dispersó como si fuera la onda expansiva de una bomba explotando, y yo estaba en el epicentro. Vi la luz amarilla y cálida de dentro del frasco esparcirse rápidamente por el suelo y ascender al cielo. Era como si estuviera presenciando el inicio del universo siendo creado. Como si Dios hubiera chasqueado los dedos y dicho, «Hágase la luz». Fui engullido por ella. Ya no podía ver la calle o la lluvia o cualquier cosa oscura. Sentía como si estuviera sumergiéndome en una estrella a una velocidad mayor que la de la luz. Era como sentarse frente a una fogata en una fría noche de invierno, pero ese calor cubría cada centímetro de mi cuerpo. Y entonces parpadeé. Inmediatamente pude sentir las sábanas debajo de mí y mi espalda tocando ligeramente la de Marisol. Estaba mirando por la ventana. La luz de la mañana inundaba la habitación a través del vidrio y brillaba en mi rostro. El aroma de café con canela llenaba el aire. Me levanté de la cama y tomé mi teléfono. Era viernes por la mañana. Había un mensaje: «Avísame si necesitas otro frasco». Llamé a la fábrica diciendo que estaba enfermo. Entré silenciosamente en la habitación de mi hija y la desperté con un beso, diciéndole que no necesitaría ir a la escuela hoy. Tendríamos un día en familia. Visitaríamos el bosque de mariposas, donde las mariposas monarca descansaban durante su migración anual. Ella sonrió y estiró los brazos con un bostezo antes de enrollarse y volver a dormir. Volví a la cama y abracé a Marisol con fuerza. No la solté por horas. Nuestra hija entró en nuestro cuarto y nos despertó eventualmente. Estaba saltando en la cama y gritando para que nos despertáramos. Ayer podría haberme parecido irritante. Ayer podría haber encontrado muchas cosas irritantes o monótonas o aburridas, pero no hoy. Hoy la atraje debajo de las cobijas, entre Marisol y yo. Hoy sería un buen día. Hoy estaba feliz. Hoy recordaría la lección que las mariposas monarca de Michoacán nos enseñan todos los años con su migración extraordinaria. La belleza de la vida está en el viaje, no en el destino.